Estamos aquí en su programa Zafran TV. Recuerden compartirlo, darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos aquí con el señor que merece todos los títulos, Antonio Florián, político y también un trabajador social de mucha trayectoria en nuestro país y también a nivel internacional. Y estamos conversando sobre los conflictos internacionales y el impacto en la República Dominicana. Entonces, la pregunta que estaba en el tapete es sobre cómo va a concluir esta guerra entre Ucrania y Rusia. Y luego, ¿qué es lo que se espera que va a suceder en Venezuela? Bien, vamos a ver. Ucrania y Rusia. ¿Cómo va a concluir? Es difícil pronosticar. Difícil siempre, ¿verdad? Porque una guerra empieza, pero nunca sabe cómo termina. De todas las maneras, haciendo estudio, investigación, análisis y abstracción de ese fenómeno y de todo lo que lo envuelve a nivel general, yo diría que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar esa guerra. Es una guerra que no es solo la lucha con Ucrania, es una guerra que se está dando entre Rusia y la OTAN, o la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, que es un tratado militar que agrupa a los países occidentales, fundamentalmente del occidente global o colectivo. Pero no veo posibilidades de que Ucrania pueda salir gananciosa de esta guerra. Por lo tanto, yo aprecio personalmente que ya a esta altura de juego Rusia tiene esa guerra ganada. Ahí ahora entrarán en un proceso de negociación para ver cómo queda la distribución de Ucrania. Y el poder en Ucrania, me imagino. Todo el mundo sabe que ahora mismo el esfuerzo o la lucha básica de los rusos es evitar que Ucrania sea parte del Tratado Atlántico Norte, porque van a colocar en su frontera ahí los misiles de la OTAN. Entonces su lucha básica es evitar eso, y eso no se va a poder producir, eso no se producirá. ¿Cómo quedará Ucrania? ¿Quién va a reconstruir a Ucrania? ¿Cómo será? Ya eso viene en la segunda vuelta, en el proceso de discusión, de negociación. A nivel territorial, toda la parte de Lugansk, Donetsk, toda esa parte que ahora es rusa, porque Rusia... El Donbass, como le llaman, la región. Todo el Donbass, que Rusia incorporó, bueno, pues ya veremos. También toda la parte que tiene que ver, bueno, con todo lo que Rusia está controlando. ¿Cómo eso va a pasar? Eso va a la mesa de negociaciones. Pero, ¿y cómo queda también Zelensky, que es un presidente ya vencido, que su periodo venció, hay que organizar elecciones, todo aquello? Pero esa guerra la va a ganar Rusia sin duda. Ok. Y entonces en el caso de Venezuela, que todavía por los medios se mantiene una especie como de tensión, de amenaza, porque presentan una supuesta fuerza de la oposición y posibilidades de que el gobierno de Maduro pues no pueda continuar. Bien, entonces, ¿cómo tú crees que al final qué es lo que va a pasar en Venezuela? Yo diría que lo que está pasando en Venezuela es una expresión también de la lucha hegemónica de las potencias. Si no tuviéramos en estos momentos, en esta confrontación entre las potencias que pugnan por la hegemonía global, por abrirse camino a nivel general, posiblemente la situación de Venezuela estuviera ya bajo control, ni fuera otra. Pero el tema es que ya no es posible intervenir abiertamente en un país como Venezuela sin tener que sentarse a negociar con potencias que inciden también en la vida política, económica y social, cultural y militar de la República Bolivariana de Venezuela. Las inversiones chinas, las relaciones de los chinos con los venezolanos, igual que los rusos, obligan a tener que pensar más de una vez
qué hacer con la situación interna. Por lo tanto, eso es lo que ha evitado que ya esa situación en Venezuela no se haya resuelto de otra manera. Algunos países, por ejemplo, sobre todo el expresidente de Colombia, entre otros líderes, están llamando a una intervención militar de Naciones Unidas o de otras potencias. Entonces, ¿cuál sería la reacción de Rusia, China, Irán ante una posible invasión? Resistir. Fíjese que cuando se produjo la crisis de los misiles en Cuba, eso se resolvió negociando. Y así como la Unión Soviética tuvo que retirar los misiles de Cuba, Estados Unidos los retiró de Turquía. Es decir, aquí hay un forcejeo entre las potencias. Y la situación, y los pueblos también hay que tomarlo en consideración sus decisiones. Yo diría que la única forma de encontrar solución a la problemática interna de Venezuela es la vía del diálogo y de la negociación. Pero recuerda que son dos formas de pensar, dos ideologías enfrentadas que hasta ahora no han mostrado posibilidad. Hay que ver lo siguiente. A diferencia de Cuba, por ejemplo, e incluso de Nicaragua, que hicieron una revolución armada. Cuba, por ejemplo, hizo una revolución armada y cambió el dominio a través de la revolución, establecieron la dictadura del proletariado abierta y total. En Venezuela el proceso se ha ido desarrollando por la vía electoral, con mucho trauma. Juego a la democracia cuando me conviene, y entonces cuando no me conviene yo impugno los procesos democráticos. No, si quiere impugna, rechaza. Impugno implica rechazar los procesos democráticos, se acusa de todo, en fin. El gobierno venezolano se acoraza. Si no tuviera ese gobierno apoyo popular, también estuviera en el suelo. Porque no es solamente decir que los militares son el soporte, es verdad, hay un soporte militar importante, pero no hay ningún pueblo, ningún gobierno, ningún régimen, e incluso ninguna dictadura que se pueda soportar solo sobre la base de las armas. Los pueblos se sublevan y los pueblos se imponen. Y en Venezuela eso no ocurriría si no hubiese una parte de la población venezolana de acuerdo con el gobierno. Por eso es que es necesario insistir en la necesidad del diálogo, porque lo contrario sería la violencia, o ir a una guerra civil en Venezuela. Me parece que se comenta también que desde la derecha se está animando a un conflicto interno, una guerra civil. Pero no es de ahora. La derecha ha tratado de ensayar todo tipo de soluciones conflictivas para derrocar el gobierno de Maduro, para que lo ha podido. Y han estado impulsando desde el 14 antes movimientos violentos. Porque habla mucho de democracia, pero habría que ver cuál es el concepto de democracia. Porque hay mucha gente que solamente piensa en la democracia cuando es formal, pero no en la democracia real. O cuando esa democracia nada más le conviene a él. Exacto, porque hasta ahora solamente se reconocen como países democráticos los países que responden a los lineamientos del imperio. Fíjate que mira qué es lo que ocurre, hay un control de los medios de comunicación a nivel global que tienen una narrativa establecida, una cultura para establecer qué es la democracia. Yo preguntaría a cualquiera, ¿cuándo se pidió una intervención en Estados Unidos cuando Trump intentó evitar que Biden asumiera el gobierno luego de haber ganado las elecciones? ¿Cuántos de estos países o algún presidente de estos llamó o dijo algo frente a eso y reclamó democracia en Estados Unidos? Y entonces el proceso ese de impugnación que hizo el presidente Trump en ese momento fue democrático. No. Entonces eso no fue democrático. Pero tampoco fue democrático lo que hizo el Congreso en Perú al darle el golpe de Estado al presidente Pedro Castillo. Y nadie se manifestó tampoco. No, tampoco dijeron nada. Y ahí está la Boluarte en el gobierno, dirigiendo a sangre y fuego,
muchísimos muertos, y se impuso, y nadie dice nada. O sea, no hay una narrativa sobre ese tema. No, eso se trapa, mejor se quedan callados. Pero cuando en Venezuela pasa algo, inmediatamente... ¿Y cómo tuve la posibilidad de que mejoren las condiciones de vida de los venezolanos y que puedan regresar muchos de los que salieron del país en busca de mejor condición? Eso tiene que pasar por varias etapas, incluyendo la estabilidad política por un lado, pero también el levantamiento de las sanciones. Allí hay sanciones unilaterales, medidas coercitivas unilaterales que se han tomado en Venezuela, que supuestamente son para contra el régimen, pero que golpean al pueblo, y que además son un viejo libreto, que lo conocemos. Pero fíjate que desde Allende ese libreto. Pero nunca han levantado en Cuba, y cómo se espera que en Venezuela se lo en Irán tampoco, cómo se espera que en Venezuela sí se levanten las sanciones. Venezuela es, volvemos a decir, un país que tiene particularidades que no tiene Cuba. Primero, Cuba hizo una revolución y dio un muy mal ejemplo. Segundo, para los gobernantes de Estados Unidos. Segundo, Cuba no tiene petróleo, ni tiene la riqueza, ni el territorio estratégico. O sea que con Venezuela estamos obligados a negociar. Por lo tanto, fíjate que inmediatamente se produjo lo que se produjo con la guerra de Ucrania y las dificultades que se tuvieron para adquirir hidrocarburos rusos a nivel de Occidente. ¿Para dónde miraron? A Venezuela. A Venezuela. ¿Y por qué levantaron sanciones a Venezuela? Para comprar y permitir que empresas norteamericanas retomaran las negociaciones y los contratos con las empresas venezolanas. Exactamente, porque se necesita el petróleo. O sea, hay condiciones y particularidades que se dan en el terreno, porque también el imperio no tiene amigos, tiene intereses. Así es. Y a partir de esos intereses, ellos actúan. Peñón, ¿y el conflicto israelí-palestino? Este genocidio, esta situación que se está dando allí. Es un genocidio que solamente se mantiene así porque Estados Unidos y Inglaterra lo apoyan. Si ese conflicto a nivel global no hubiese sido apoyado por los Estados Unidos, hace tiempo que ya se hubiese logrado una solución al conflicto israelo-palestino. Ese es un tema que todo el mundo conoce, que no es desde ahora, es un tema que viene de hace muchos años, pero que pudo haberse resuelto ya con la existencia. Yo soy partidario de la existencia de dos estados allí, como se planteó en el primer momento. Pero recuerda que el Estado sionista está totalmente opuesto a la creación del Estado palestino. El Estado sionista no solamente está opuesto, sino que está desarrollando una guerra de exterminio étnico para que no exista palestinos sobre la faz de la tierra, precisamente para evitar que se pueda rearticular un Estado palestino allí en la tierra de Palestina. Acaban de ponerse de acuerdo los israelíes y los gazatíes, a Hamas, para la firma de un acuerdo de alto el fuego, devolución de los retenidos de parte de ellos, y salida de los militares y permitir el paso, o sea, la movilidad de los palestinos y además la entrada de alimentos y bienes a Palestina. Eso ayuda un poco a resolver parte del tema de la crisis humanitaria que hay allí y de la problemática que están pasando los palestinos allí en Gaza, pero no es la solución. La solución a aquello es entender que ambos deben existir como tal y que hay que volver a las resoluciones de 1948 de las Naciones Unidas. Bien. Peñón, toda esta situación de estos conflictos, Venezuela sobre todo, que es hermano nuestro muy cercano, Cuba, Nicaragua y otros países, y además también estos conflictos ya en Asia y Europa, ¿cómo afectan la República Dominicana? Indudablemente que nos afectan porque vivimos en un mundo globalizado, una economía globalizada de la cual no podemos sustraernos, es decir, además somos apenas una media isla, donde se dice que tenemos soberanía y seguridad alimentaria, pero nos cuestiona siempre cuál es el nivel de la soberanía alimentaria, cuando para usted comer, cuando usted se come un pollo, usted lo que está comiendo es un ensamble
de pollo. Entonces no sé cuál es la soberanía, porque hay que comprar la mayoría de los insumos con los que se fabrican los alimentos para los pollos en el exterior. Incluso para sembrar la mayoría de las cuestiones que se utilizan para siembra, para el cultivo, hay que traerlo de fuera. Los componentes extranjeros de esos químicos y de todas esas cuestiones son fundamentalmente extranjeros, extraordinarios, así que no hay soberanía nada. La mayoría depende, aquí se ensamblan esos productos. Entonces, eso nos amarra obligatoriamente a la situación que pueda ser. Sí, porque además no somos competitivos en términos comerciales con nadie. Con el único país que nosotros tenemos una balanza comercial positiva es con Haití. Después, nuestra balanza comercial con Centroamérica es negativa. Nuestra balanza comercial con Estados Unidos ni se diga. Y con Europa tampoco. Con China y con todo el mundo. Es decir, nosotros no tenemos nada que vender porque nosotros no producimos lo suficiente. Y en cambio, compramos de todo. Porque este es un país que vive comprando. Este es un país que vive fundamentalmente de remesas. Vive del turismo y vive de la zona franca. Y si tú analizas los renglones del crecimiento económico que hubo ahora, te vas a dar cuenta qué pasó con la industria de la construcción, qué pasó con la industria nacional, qué ha pasado con las cuestiones fundamentales que generan riqueza real en el país. Porque bueno, aquello viene de fuera y vivimos de eso. Y mientras estemos viviendo de eso, difícilmente nosotros podremos estar viviendo, digamos, estar seguros aquí en el país y no ser afectados por los conflictos globales. Cualquier conflicto a nivel general que se produce, a nosotros nos va a afectar. Por eso nos afectó la pandemia, por eso nos afectó la propia guerra de Ucrania. Y nos afecta, y los conflictos regionales también estarán impactando casi siempre de manera negativa en nuestra economía y en nuestro desarrollo, incluyendo hasta el tema de la migración. Bueno, vamos a darle las gracias a Antonio Florián, mejor conocido cariñosamente Peñita, por toda esta cátedra de la situación de conflictos en el mundo y sobre todo el impacto en la República Dominicana. Vamos a darle las gracias también a Cristian Santana, quien elogia al secretario general del Partido Fuerza del Pueblo, quien dice que maneja todo lo que tiene que ver con política. El licenciado Dagoberto Pérez Florentino saluda al equipo de Jaina Visión y de Safran Red, así como a nuestras fans número 1, a Yalivi Sánchez Doñé, buenas noches, en sintonía desde Madre Vieja, Carlos Liranzo, un abrazo para el líder Antonio Florián, Inés Pérez, saludo, excelente invitado, Peñita, un personaje especial y querido por su pueblo. Carmen Antonia Solano, buenas tardes, bendiciones también para Peñita, así que la Fundación Sisto Sanó, que Dios le dé salud y larga vida a todos. Saludo especial a Peñita. Carmen Sanó, estamos conectados. Y Esther Sanó Mato, buenas tardes, un cálido saludo para Peñita. Así que, bueno, pues mucha gente que te quiere ha estado mandando saludos. Seguimos con su programa Safran Red. No olviden compartir, darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube. En breve continuamos con ustedes, así que reciban este corte.